Muchas gracias. Bien, entonces la idea de esta charla, esta capacitación que vamos a tener el día de hoy, que nos la va a dar la magíster Vanessa Rosas, que es especialista realmente en el desarrollo de proyectos, en el desarrollo en la participación de fondos concursables, es un poco para de repente absolver algunas dudas. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología de desarrollo? Primero, la magíster Vanessa va a darnos los alcances, los lineamientos en este caso, y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas, en las cuales vamos a pedir por favor a todos tratar de mantener los micrófonos apagados, las cámaras apagadas. Igual vamos a apoyar en todo lo necesario para que este conversatorio se pueda llevar de la mejor manera. Vamos a tomar nota de todas vuestras inquietudes y tratar de absorberlas en la medida de lo que sea posible. Bien, sin más preámbulo, Magister, le dejo la palabra. Muchísimas gracias por su apoyo. Es muy valioso para nosotros su participación y poder desarrollar esta pequeña charla. Le dejo la palabra. Bien, muchas gracias, Magíster Lena. Bienvenidos a todos los participantes de esta exposición. La idea es que podamos aclarar algunas dudas en relación a los fondos concursables que se han lanzado en este presente semestre académico, con el objetivo de que se pueda tener mayor cantidad de propuestas que lleguen a DGI para que nosotros podamos hacer el trámite para la evaluación de las mismas y se puedan financiar vuestros proyectos de investigación. Entonces vamos a hablar en primer lugar acerca de los fondos concursables. Les voy a dar algunos alcances acerca de información que está en las bases de los concursos, pero que de repente surgen algunas dudas y podríamos conversar al respecto. Y después de eso vamos a conversar un poco acerca de los formatos que se pide para que ustedes puedan acceder a enviar sus proyectos, que son un poquito distintos a los formatos que usamos cuando preparamos un proyecto de investigación para una tesis, por ejemplo. Bien, en este presente semestre académico, nosotros hemos lanzado 3 categorías para poder postular a fondos concursables o a fondos de financiamiento para proyectos de investigación. La idea es que esto sirva para poder promover la investigación científica, tecnológica y humanística con pertinencia social. Le he puesto negrita con pertinencia social porque se evalúa mucho, ¿no? Esta relación que existe entre la investigación científica y cómo la investigación puede contribuir para solucionar o mejorar o conocer algunos problemas sociales que estén afectando al entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces, por eso es sumamente importante que cuando planteamos un proyecto de investigación, esté enfocado a algún problema que hayamos podido observar que afecta a un grupo de personas o a una comunidad o que tiene algún tipo o que va a lograr responder a las necesidades del entorno, ¿no? Así que ese es el objetivo de los fondos concursables. Tenemos 3 categorías que están vigentes y la fecha de presentación de los proyectos es entre el 21 y el 28 de marzo. Las categorías que se han propuesto son centros y círculos de investigación. Estando en la universidad existen estas 2 formas de relacionarnos con nuestros pares para poder organizarnos si tenemos interés en la investigación, y el objetivo fundamental de los centros y círculos de investigación es justamente investigar, ¿no? Generar propuestas de investigación. Entonces, si alguno de ustedes participa de un centro o de un círculo de investigación, podría acceder a esta categoría como centro o como círculo. Por otro lado, también se presenta la categoría de docentes y equipos multidisciplinarios. En esta categoría hay 3 formas de participar. Una es si somos docentes que queremos hacer investigación de manera individual, podemos presentar de manera individual nuestros proyectos. La otra forma de participar en esta categoría es si somos varios docentes de la misma área y nos vinculamos en un grupo que no está reconocido como centro de investigación, y entre nosotros, que nos conocemos, trabajamos juntos, podemos proponer también un proyecto que queremos que se investigue, ¿no? Que se desarrolle.
Y la otra forma es la de equipos multidisciplinarios. Esta última forma de equipos multidisciplinarios está referida a aquellos grupos de investigadores o de docentes de diferentes áreas. Por ejemplo, podría ser que un grupo de docentes de medicina quiere hacer una investigación en la que es necesario que existan profesionales de, por ejemplo, de áreas relacionadas a las ciencias médicas, ¿no? No lo sé. De repente por ahí obstetras, ¿no? De repente van a evaluar algún tema que está relacionado al cáncer de cuello uterino y necesitan la participación de obstetras o de enfermeras. Entonces pueden unirse entre ellos, formar un equipo y presentar su proyecto de investigación en la categoría de docentes y equipos multidisciplinarios como equipo multidisciplinario. La otra forma de participar es si estamos haciendo nuestras tesis, que son estas investigaciones que nos permiten acceder a un título profesional o a un grado académico. Entonces tenemos también para tesis de pre y de posgrado que sean de esta universidad, ¿no? De nuestra universidad. Justo por la mañana alguien nos consultaba, si es que estoy haciendo el posgrado en otra universidad, ¿puedo participar de un fondo concursable de nuestra universidad? No se puede, ¿no? Porque la idea es que podamos visibilizar la investigación científica de nuestra universidad. Entonces, solo se financian aquellos trabajos que son de tesis de pre y posgrado de nuestra universidad. Como les decía antes, la fecha de presentación es hasta el 28 de marzo de este presente año. Bien, ¿cómo se hace la calificación de los proyectos que llegan a DGI, a la Dirección de Gestión de la Investigación? En primer lugar, ustedes envían los formatos, ¿no? En el tiempo, el plazo que se ha establecido, indicando a cuál de las categorías van a participar o están postulando. Y luego, todos estos documentos son ordenados de manera que puedan ser remitidos a pares evaluadores. Por eso es que van a ver después en los formatos, se les pide que haya un formato para vuestros datos personales y otro específico del proyecto de investigación donde no aparecen vuestros nombres. Esto permite de que sea más objetiva la calificación de los trabajos. Entonces llegan estos trabajos a DGI, DGI ubica de acuerdo a la especialidad o al tema que se está intentando investigar a los docentes o profesionales idóneos para hacer la calificación de los proyectos como pares evaluadores. Ellos hacen su calificación mediante una ficha de evaluación que también se encuentra publicada en las bases. Ahí van a ver todos los criterios que se utilizan para hacer la calificación de sus proyectos. Y después de hacer esta calificación, emiten un informe y devuelven los documentos a DGI, ¿no? Informando cuál es el puntaje que han alcanzado los proyectos y también si existen observaciones o algunas cosas que deberían de mejorar. Si la calificación es mayor a 65 puntos, podría estar sujeta al financiamiento de los proyectos. Sin embargo, esto también depende de la cantidad de proyectos que se financian por cada una de las categorías que les voy a explicar más adelante. La duración máxima de los proyectos es de un mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses. Entonces, cuando ustedes establezcan su cronograma, tienen que tomar en cuenta estos tiempos para que esto pueda ser considerado, ¿no? Y esté dentro de los parámetros que se está exigiendo en el concurso. ¿Cuándo se empiezan a ejecutar? A partir de junio de este año, ¿no? Porque daremos los resultados a partir de abril y después de dar los resultados hay un proceso en el que administrativo en el que los docentes que hacen son los responsables, las personas responsables de la investigación tienen que firmar un convenio, ¿no? En el que acuerdan en cuánto tiempo van a ejecutar el proyecto de investigación y también acuerdan cuál es el monto de financiamiento, etc. Bien. ¿Cuáles son los montos a financiar? Que muchas veces es lo que también nos causa algunas dudas, ¿no?
De acuerdo a cada una de las categorías hay algunas diferencias. En el caso de la categoría de centros y círculos de investigación, se pueden financiar hasta 10.000 soles por proyecto de investigación y un máximo de 6 proyectos pueden ser ganadores. Esto no quiere decir que si yo tengo un proyecto que puede costarme menos de 10.000 soles, tengo que sí o sí hacer un presupuesto de 10.000 soles. No es así. Si ustedes tienen proyectos que son un poco menos costosos, no sé, o no requieren de muchos materiales para su ejecución, etcétera, podrían igual postular con el monto que han asignado para su proyecto, no necesariamente 10.000 soles. Ahora, ¿qué pasaría si mi proyecto es más costoso de los 10.000 soles? Hay algunas alternativas. Por ejemplo, que los 10.000 soles del monto de financiamiento, que es el máximo que podemos financiar en DGI, sean asumidos por la universidad y digamos que tengo 12.000 soles como presupuesto, entonces los otros 2.000 soles no los financia la universidad y pueden ser parte de un financiamiento por los propios investigadores o de repente ellos podrían tener algún acceso a fuentes externas, ¿no? Entonces, el máximo monto en esta categoría es de 10.000 soles y el máximo de proyectos que se podrían financiar son 6 proyectos, ¿no? Siempre y cuando alcancen más de 65 puntos en su calificación. También puede ocurrir que cuando hacemos nosotros el presupuesto para nuestros proyectos, consideramos algunas cosas que nuestra universidad no puede financiar. Les voy a comentar un poquito acerca de eso después. Entonces, ¿qué se hace? Antes de hacer el convenio, vamos a conversar con los investigadores que han ganado y se les va a explicar que estos montos no pueden ser considerados en el financiamiento, entonces que en vez de financiar 10.000 soles, por ejemplo, se les va a otorgar 8.000 soles o lo que se haya evaluado. Este es un proceso administrativo, ¿no? Que no depende solo de nuestra dirección, sino que tiene que ver también con otras direcciones. Bien, luego tenemos en la categoría de docentes y equipos multidisciplinarios, que igual podrían en el tema de docentes de manera individual o de manera grupal, el monto máximo de financiamiento es de 10.000 soles hasta 5 proyectos ganadores. Y en el caso de equipos multidisciplinarios, que normalmente son investigaciones un poco más complejas o que requieren mayores insumos, se consideran hasta 3 proyectos ganadores con un monto de 13.000 soles como máximo. En el caso de las tesis de pregrado, se consideran o se podrían financiar hasta 5 tesis con un monto de 5.000 soles y en las de posgrado hasta 5 tesis con un monto de 7.000 soles. Toda esta información la van a encontrar también en las bases de cada una de las categorías que se están publicando, ¿no? La propuesta del proyecto, ¿cómo se tiene que hacer? Bueno, hay que revisar las bases, que ya les estoy explicando a grandes rasgos. Y después de eso hay que enviar los documentos que aparecen en los anexos de la forma que se les pide y completos, porque muchas veces enviamos documentos incompletos y entonces no se puede hacer la calificación. En el plazo de entrega, que es entre el 21 y el 28 de marzo, a este correo, proyectos_brin@uandina.edu.p. Este plazo es improrrogable. ¿Qué quiere decir? Que si digamos yo no pude enviar mi proyecto, pero lo tengo hecho, pero no lo pude enviar el 28 de marzo, entonces ya no puedo pedir a DGI que consideren mi proyecto si lo envié el 30 de marzo o el 1 de abril. No se puede, ¿no? Tenemos que cumplir los plazos. Bien, este es el cronograma para que lo tengan un poquito más específico. Se ha hecho la convocatoria desde el 28 de febrero hasta el 14 de marzo. La presentación de los proyectos es del 21 al 28. Luego hay un proceso de evaluación entre el 28 de marzo y el 5 de abril, ¿no? Y que es este proceso de evaluación por pares evaluadores que les comentaba antes. Y la publicación de resultados va a ser a partir del 6 de abril, ¿no? Una vez que se tenga ya consolidada la información.
Entonces esto se publica y ustedes ya pueden saber si han sido ganadores de alguno de los fondos o no. ¿Cuál es el contenido que se pide? Que se envíe a este correo que decíamos antes, ¿no? El contenido que nosotros vamos a tener que consolidar y enviar es el anexo 1, que son los datos del proyecto y de los participantes. Les voy a mostrar ahorita cómo es. Ahí tenemos que ser muy claros en cómo redactamos y cómo escribimos todo para que no hayan confusiones. Luego, la estructura del proyecto de investigación, que es otro documento, de manera que quienes evalúen vuestros proyectos no sepan a quién están evaluando, ¿no? Digamos, yo conozco a alguna persona de un centro, de un círculo, no lo sé, y me toca evaluar un proyecto, yo no voy a saber que él o ella ha presentado el proyecto y voy a ser mucho más objetiva al juzgar la calidad de su proyecto de investigación, ¿no? Por ejemplo, por eso tiene que ser aparte. No podemos hacerlo todo en un mismo documento. Luego es el anexo 3, que es una declaración jurada de autenticidad y no plagio. Se presentan, por lo tanto, proyectos que sean inéditos, que no se hayan desarrollado antes. El anexo 4, que es una declaración jurada en la que nosotros decimos que hemos revisado las bases, ¿no? Que conocemos las bases. La fotocopia de DNI de todos los integrantes del equipo de investigación, sean docentes, estudiantes, personal administrativo en el caso de que alguno hubiera. La ficha CTI Vitae de los investigadores que se tiene que descargar de Concitec y el código ORCID de los investigadores, ¿no? Este código ORCID permite que todos nuestros trabajos, cuando se publiquen, puedan ser reconocidos que son nuestros, ¿no? No de otra Vanessa Rosas Calderón que puede haber publicado en otro lugar, sino es mi trabajo. Esto nos permite el código ORCID. Bien, ahora vamos a ver un poquito acerca de estos formatos, ¿no? De los que les estoy hablando ahora. A ver, no sé si me deja compartir este documento. ¿Alguien me puede avisar si ya se está viendo la estructura del proyecto de investigación, por favor? Sí. Sí, muchas gracias. Bien, este es el anexo 2 de la estructura del proyecto de investigación. Les decía en un inicio que es un poco distinto a cómo nosotros presentamos los proyectos de investigación para las tesis. Acá no debe ir el nombre de ninguno de los autores de la propuesta. Va directamente desde el título de la investigación. Entonces colocamos el título de la investigación. Se les pide que sea en letras minúsculas, a menos que haya algo que sí se tenga que redactar en mayúscula. El resumen, que debe ir en un máximo de 300 palabras. El resumen de nuestro proyecto de investigación debería de considerar las características más importantes del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que se pretende alcanzar? Hablar un poquito acerca de por qué sería importante que se desarrolle, de la metodología, la población, etc. Y de los resultados que esperamos, ¿no? Obtener. Bien. Luego hay que poner el departamento, facultad de la persona que va a ser responsable de la investigación. La escuela profesional. Si es en el caso de centros o círculos de investigación, aparte de poner a qué escuela profesional pertenecen, tendríamos que considerar también el nombre del círculo de investigación o grupo de investigación. El tema de investigación que debe de ser de acuerdo a las líneas de investigación aprobadas por la institución. Las líneas de investigación también se encuentran en las bases, pero si ustedes las buscan en transparencia en la página web, también van a encontrar la resolución que aprueba las líneas de investigación a nivel general en la universidad. Entonces hay que considerar eso también. Bien. Después tenemos el diseño.
En el diseño vamos a hablar acerca del planteamiento del problema en un máximo de 2 páginas. Ahí tendríamos que exponer un poco cuál es la problemática, ¿no? Qué cosa es lo que nosotros hemos observado que nos hace pensar que esta propuesta se debería de ejecutar. Ahí sería importante que consideremos información estadística, datos relevantes que nos hagan ver que realmente existe esta situación problemática que nosotros queremos investigar y que no es algo que solo suponemos, sino que hay evidencias de que se ha observado, ¿no?, en esta población esta necesidad de estudio. Después tenemos la pregunta de investigación, las preguntas de investigación, la formulación del problema a nivel de pregunta y las preguntas específicas. En el caso de que presentemos investigaciones cualitativas, podría ser que nosotros solo planteemos una pregunta de investigación y esta sea tan amplia que no necesitemos preguntas o problemas específicos, ¿no? Luego vamos a poner la justificación en un máximo de 1 página. La justificación responde a para qué vamos a desarrollar la investigación o para qué puede ser útil esta información que esperamos encontrar gracias a nuestro estudio. Podrían ustedes, si quieren, dividirlo en subtítulos que digan relevancia social, relevancia o conveniencia, valor teórico, o utilidad metodológica, implicancias prácticas, como es la propuesta que nos hace Fernández y Baptista, o también podría ser redactado a manera de párrafos, ¿no? Pero sí tendría que evidenciar cuál es la relevancia del estudio, para qué serviría, para qué va a ser importante que se desarrolle, ¿no? Qué vacíos teóricos podríamos alcanzar a llenar gracias a esta investigación o qué impacto social podría tener nuestro proyecto o los resultados de nuestra investigación, etc. Eso es importante que esté muy claro. Tal vez las partes más importantes de esta propuesta para la evaluación de los pares evaluadores es justamente esta primera parte del planteamiento del problema y la justificación. Incluso van a ver que en el formato en el que se hace la ficha de calificación tienen los puntajes más altos, ¿no? Esta y la parte metodológica, que es de mucho interés también en la evaluación. Luego vamos a poner los objetivos, tanto el objetivo general como el específico o los específicos, ambos deberían estar en 1 página como máximo. El estado de arte que se refiere al marco teórico, miren que aquí se le solicita solo un máximo de 2 páginas como estado del arte o como marco teórico. Es decir, no se pide que ya se tenga desarrollado todo el sustento teórico para esta primera propuesta, ¿no? Para este primer proyecto. Entonces, si ustedes salen ganadores, como parte de la ejecución, complementan este marco teórico para darle mucho más sustento a vuestro trabajo. ¿Por qué es importante el marco teórico? El marco teórico nos permite 2 cosas. Primero, sustentar nuestro trabajo a nivel teórico. Y lo otro es que nos ayuda cuando nosotros tenemos ya los resultados de nuestra investigación, nos ayuda en la interpretación de esos datos que vamos a obtener. Entonces, si no hacemos una buena construcción del marco teórico, es muy probable que cuando lleguemos al momento en el que nosotros tenemos los resultados, no tengamos suficientes recursos para poder explicar esos resultados e interpretarlos adecuadamente. Las hipótesis son opcionales, dependen del enfoque de investigación que estemos usando. Solo tenemos hipótesis en el caso de las investigaciones cuantitativas y también del alcance de nuestro estudio, ¿no? No vamos a tener hipótesis, por ejemplo, en investigaciones que son descriptivas, simples. Las hipótesis son esos supuestos
que nos dan cierta respuesta a las preguntas de investigación que nos estamos planteando. Respuestas a priori, ¿no? Antes de que desarrollemos la investigación. Por ejemplo, si quiero ver si existe relación entre dos o más variables, mi hipótesis tendría que estar vinculada a esto. Yo podría suponer y poner en mi hipótesis, existe relación entre la variable A y la variable B en tal población, por ejemplo. Aquí también se les pide que se redacten las hipótesis en un máximo de una página. Y finalmente tenemos la metodología. En la metodología se les pide que se redacten un máximo de 2 páginas. Ahí lo metodológico tiene que incluir el alcance, el diseño de investigación, la población, la muestra, cuáles van a ser los instrumentos que vamos a utilizar para recopilar los datos y también cuáles van a ser las formas o cuál es el plan para hacer el análisis de nuestros datos, ¿no? De acuerdo a cómo hayamos diseñado el proyecto. Hasta aquí, toda esta información que hemos estado comentando un poquito, debe de mantener una coherencia lógica. Es decir, si yo planteo como problema que hay no lo sé, hay la necesidad de evaluar ciertas variables, esas variables son las que tengo que describir después o de las que tengo que hablar en mi marco teórico y también tienen que estar presentes en mi título de investigación y también en mis preguntas, objetivos, hipótesis. Y mi metodología debería de permitir que yo pueda cumplir con los objetivos que estoy planteando para mi trabajo de investigación. Si estoy pensando como objetivo identificar la relación de la variable A y la variable B, mi metodología debería de ser correlacional para poder identificar esa relación. Y el plan de análisis de datos también tendría que estar vinculado y responder a esas necesidades de mi estudio. Entonces, lo que más se va a ir midiendo o se va a evaluar es esta construcción, ¿no? Ordenada y esta construcción coherente de cada una de las partes de nuestro proyecto de investigación. Esta parte de aquí que habla de los resultados esperados e impactos previstos, miren que les dan 2 páginas para que lo podamos completar. ¿Por qué es esto? Porque también tiene una evaluación importante. Si digamos, mi investigación yo pienso que puede ser publicada o gracias a los resultados de mi investigación podría sacar 2 artículos científicos para poder presentarlos a revistas indizadas o a revistas de alto impacto, ¿no? En este caso, eso podría pesar mucho más a una investigación en la que de repente lo único que espero como resultado es poder presentar un póster de investigación en un congreso. Tendría más peso o se evaluaría como con mayor puntaje aquellas investigaciones de las que podemos sacar un resultado que haga que se evidencie la investigación científica que se desarrolla en la universidad. Así que si mi proyecto es muy amplio y me va a permitir a lo largo de diferentes pasos el poder desarrollar 2 artículos científicos o un artículo científico en revista indizada, o ya tengo antes experiencia de que he publicado en Scopus y sé que esta investigación puede ser publicada en Scopus, eso va a pesar más, ¿no? Eso es lo que se busca con los fondos concursables. Igual aquí también podríamos poner si adicionalmente a que se presenten nuestros trabajos como artículo científico en una revista o en 2, no lo sé, se podrían presentar en congresos internacionales o nacionales, eso también lo podemos describir aquí. Y si ya tenemos claro a qué congreso puede ir el avance de nuestra investigación, también tendríamos que redactarlo acá. Entonces, esto es bastante importante.
Y no es solo importante para la universidad en relación a que puede darnos la capacidad de que la universidad evidencie, ¿no?, los trabajos que se van desarrollando aquí, sino que esto es importante también para los propios investigadores, ya que si como investigadores empezamos a tener publicaciones, podríamos ir accediendo a ciertas categorizaciones, ¿no?, en CONCITEC. Entonces eso también nos resulta beneficioso a nivel personal. Vamos creciendo como investigadores y después podemos tener algunos beneficios. Bien, y finalmente la bibliografía que se les... y el aspecto ético, les voy a hablar un poquito ahora. En la bibliografía tendríamos que considerar o se espera que esté ordenada de acuerdo al sistema de referencias de la APA. Incluso si trabajamos proyectos que son de áreas de las ciencias médicas, por ejemplo, y normalmente se usa más el sistema de Vancouver, para este concurso se les pide que por favor ordenen todas las referencias en formato APA. Y en los anexos ustedes podrían colocar información que piensan que es relevante, como por ejemplo gráficos, tablas, imágenes, fórmulas científicas, lo que ustedes necesiten. El aspecto C es el componente ético. Se les pide como máximo una página. Esta parte ética, sobre todo, la redactamos cuando vamos a trabajar con personas o con animales o con ecosistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos con nuestro estudio dañar o alterar el ecosistema, a los participantes o a los sujetos de experimentación, etc. Entonces, tenemos que redactar cómo vamos a salvaguardar el bienestar de estos participantes o de los entornos donde vamos a investigar a lo largo de nuestro estudio. En el caso del componente ético, sobre todo lo usamos en investigaciones donde trabajamos con personas o animales, ¿no? Pero en el caso de ambientes también, no podríamos con nuestra investigación alterar un ambiente o un ecosistema. Por ejemplo, quiero hacer la recolección para hacer el análisis de, no sé, de un grupo de especies de plantas nativas de un sector específico. Yo debería de redactar aquí en el componente ético que esta intervención que voy a hacer para recopilar muestras, etcétera, va a ser tan cuidadosa con el ambiente que no va a alterar el ecosistema, ¿no? Vamos a sacar las muestras muy pequeñas, solo las que necesitemos, y el hecho de que vayamos a investigar ahí no va a generar un impacto negativo. Igual con las personas, los seres humanos o los animales. En el caso de los seres humanos se habla mucho del tema del consentimiento informado, es decir, este documento en el que se expresa el consentimiento libre de participación de los sujetos que van a participar, valga la redundancia, de nuestro estudio. Esto en lo que nos informan cuáles son los objetivos del estudio y cómo va a ser nuestra participación, y todo eso lo deberíamos de redactar en el componente ético. Muy bien. Hasta aquí, no sé si tienen algunas preguntas, cosas que quieran comentar, experiencias que hayan tenido si quieren también. Creo que no hay consultas, solamente comentaba la doctora Nivana de ver el formato. Sí, sí, doctora, este es el formato, ¿no? Aparte de este, tienen también el formato en el que deben de llenar vuestros datos. Eso también lo van a encontrar como anexo A en el documento de las bases. Es este de aquí, donde cada uno de los participantes van a ir poniendo sus datos, ¿no? Perdón, doctora, no está compartiendo usted el documento. ¿Por qué no? No sé, no lo veo en la pantalla. No sé si lo está compartiendo usted, porque no se Sí, está viendo. sí se está viendo, se está compartiendo. O De repente esto, es no sé. la configuración de su Zoom, porque sí se está compartiendo.
Ah, ya. Bueno, no Ujú. lo De estoy repente puedes viendo. salir y volver a ingresar. A ver, estoy volviendo a ingresar. Ah, ya, ahora sí lo veo. Tiene razón. Ok, Ahora muchas sí. gracias. Muchas gracias. No tiene por qué. Claudia está levantando la mano. Ujú. Sí, Claudita. Magíster Vanessa, buenas noches, muy buenas noches con todos. Tal vez sería importante, Magíster Vanessa, indicar también la importancia del tema de la similitud, cuidar esos puntos porque se pasan por Turnitin los proyectos, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias, Claudita. Sí, es importante que podamos presentar proyectos. Claro, les decía al principio que hay que garantizar que este tema del antiplagio, ¿no? Los proyectos son pasados por el software Turnitin para garantizar que el nivel de similitud sea menor al 25%, que es lo que se ha aprobado en la universidad. Entonces hay que ser cuidadosos con esto. Quienes pasen el proyecto a Turnitin van a excluir bibliografía y van a excluir citas, pero todo el resto de la información debería de ser original, ¿no? Aquellas cosas que no citamos deberían de ser originales. Ujú. Buenas noches, doctora. Una consulta. Si el proyecto ya está ingresado, pero nosotros vamos a levantar la observación del Turnitin, ¿le podríamos reenviar en el mismo archivo donde se envía todos los anexos? Ujú. En realidad se les pide que envíen el proyecto una sola vez y como se va a enviar entre el 21 de marzo y el 28, ustedes podrían hacer las modificaciones ahora, ¿no? Y enviar en ese tiempo que es en el que nosotros vamos a recepcionar los proyectos. Claudita, si nos apoya. Sí, sí, Magíster Vanessa, un poco atendiendo a la consulta, en realidad nosotros no tenemos, como en todo concurso, en la mayoría de concursos a nivel, no solo de la universidad, sino externos, se califican los documentos y en base a los documentos presentados se dan los resultados. No se da la opción, digamos, a levantar observaciones. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en la presentación de los documentos. Si hubieran dudas, se tienen que consultar antes de enviar la documentación para el concurso, porque una vez que se envía la documentación, nosotros revisamos lo que tenemos y no es que nos vayamos a comunicar con ustedes para decirles les falta esto, les falta aquello, no, es un concurso, entonces se revisa lo que se tiene, si es que omitieron algo, o hay alguna observación, pues lamentablemente no tenemos la opción de subsanar observaciones, ¿no? Eso, Magíster Vanessa, gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Están levantando la mano. Pilar, Juan. Vanessa. Ujú. Pilar, Vanessa, Buenas Hidalgo. noches, colegas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero voy a empezar en esta parte, ¿no? Como se ha dicho de que se tiene que enviar cada uno de los anexos, ¿se van a enviar en documentos en separado o en un Word entero que tiene todos los anexos? Esa Ujú. es mi pregunta. Sí, Sí. muchas gracias. Sí, en realidad se envía en el anexo 1 la información de los participantes y del proyecto, ¿no? Pero la estructura del proyecto en sí se tiene que enviar en un documento separado, en un Word diferente, y ahí consideran toda esta estructura de la que hemos hablado. Entonces serían esos documentos diferentes, ¿no? Se les pide también que estén los DNIs de los participantes, las fichas de TI Vitae, entonces esos documentos se tienen que enviar por separado, ¿no? Para garantizar que cuando se pase el anexo 2, que es el proyecto de investigación a los pares evaluadores, ellos no sepan de quién están calificando el trabajo y su calificación sea mucho más objetiva. Ujú. Correcto, gracias. Lo decía porque como en las bases el documento está todo en un solo bloque, entonces había una confusión, pero ya me queda claro que son documentos diferentes. Gracias. Ujú. Muchas gracias por su pregunta. Está levantando la mano Waldir Espirilla. Buenas noches, colegas.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Gracias por permitirme y darme la oportunidad. Quería consultar si un docente puede participar como investigador principal en dos modalidades. Ahí voy a pedir el apoyo de la doctora Claudia, por favor. Sí, muy buenas noches. Con el docente Espirilla que hace las consultas. No es posible presentarse como responsable en dos proyectos. ¿Por qué? Porque imaginemos que ganan los dos proyectos. La universidad, por temas administrativos que ya no dependen de nosotros, no permite financiamientos al mismo tiempo, digamos, de dos proyectos. Es por esa razón que usted podría ser parte del grupo de otro proyecto sin ser responsable, sí, porque el responsable es el que asume la responsabilidad financiera ante la universidad. Es más que nada por eso. Pero como responsable en dos proyectos al mismo tiempo, no podría ser factible. Ya, y dentro de lo que es el presupuesto, ¿podría incluirse la financiación de la publicación del artículo científico? Nosotros, dando respuesta, perdón, nuevamente a esta pregunta, en realidad el presupuesto es para la ejecución del proyecto. Adicionalmente, nosotros tenemos un presupuesto para la presentación de los artículos en revistas, si es que fueran revistas pagadas. Es decir, si usted termina el proyecto de investigación con el financiamiento que se le otorga, puede solicitar a los resultados de la investigación o cuando tenga su artículo, que la universidad lo apoye en el financiamiento de la presentación de su artículo en alguna revista, ¿no? Es un presupuesto aparte. Perfecto, colega. Perfecto, muy amable. Gracias por sacarme las dudas. Muy gentiles. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas también. Creo que no tenemos más preguntas, Magnífica. ¿Podemos continuar? Sí, claro. Si no hay más preguntas, alguien ponía en el cuestionario que no se podía ingresar. Debe de ingresar con su correo institucional, por favor, para que pueda completar su asistencia. Bien. Si no hay más preguntas, estaría ahí la colega Dana Mari. Buenas noches con todo el comité presente esta noche. Me gustaría consultar acerca de la pregunta que hizo aquí el participante Waldir. Bueno, la consulta de él iba referida a si es que había dos responsables para el momento de la postulación. Pero ¿qué ocurre si ya existe un responsable de un proyecto que ha ganado antes y viene a ser otro responsable que está postulando? ¿Es factible? Bien, sí en realidad entiendo como que ha ganado antes un concurso previo que no es este concurso. También son fondos concursables, pero ganó con una investigación acerca del COVID antes de esta postulación. Sí, en ese caso. Disculpe. Ajá, tú querías decir algo más, discúlpate cortado. Sí, bueno, después de esa postulación, nosotros venimos con él a cargo también ahora en otro nuevo proyecto, pero que es otra categoría, que vendría a ser la multidisciplinaria. Entonces, ¿habría algún problema si es que él volviera a ser el responsable? Sí, en este caso, las bases no nos indican que si ha participado antes de un proyecto y ha sido ganador antes de otro concurso que no es este que está vigente, estaría incapacitado de participar. Entonces podría participar de este nuevo concurso, ¿no? Que es un Perdón, concurso Magíster diferente. Vanessa, disculpe. La consulta sería, el proyecto anterior aún está en ejecución, entiendo, ¿verdad? A la señorita
Dana, que acaba de hacer la consulta. Bueno, tengo entendido de que el ingeniero está ahorita con la convocatoria especial acerca de la investigación respecto al COVID. Ya, si es que el proyecto aún está en ejecución, bueno, el tema es que, como lo había mencionado anteriormente, se solicita que de preferencia pueda ser algún otro docente responsable, porque los financiamientos se podrían cruzar y tendríamos que desembolsar al mismo tiempo para el proyecto anterior y para el proyecto actual. Y el tema, repito, de la dirección administrativa y sus directivas nos impiden esta figura. Y en las bases sí indica, si ustedes revisan, que quienes tienen fondos asignados previamente no pueden participar. Esto va para el tema de las personas responsables de los proyectos. El docente podría ser parte del proyecto, pero se solicitaría que el responsable pueda ser otra persona, ¿no? Si es que el proyecto anterior aún sigue en ejecución y le faltan todavía desembolsos económicos. Más va por ese aspecto. Disculpe, y respecto a eso, ¿también ocurriría lo mismo siempre y cuando él termine, digamos, en el mes de julio? Ya, ahí no habría mayor inconveniente, creo yo, porque, bueno, los desembolsos, como han visto en las bases, los proyectos se tienen que ejecutar o los cronogramas tienen que estar programados desde junio. Entonces, si es que su proyecto anterior va a cumplir con su cronograma y va a terminar a medio año, pues podría ser factible, pero siempre y cuando, repito, se cumple el cronograma del proyecto anterior, considerando que este nuevo iniciaría a mediados de año también, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Está también levantando la mano Pilar Vanessa. Vanessa. Sí, gracias. Como les decía, tenía algunas preguntas. Lo primero es respecto a que si se puede participar en esta, por ejemplo, alguien está participando como parte, no como jefe de proyecto, pero sí como parte de un proyecto multidisciplinario y a su vez en el tema de tesis, ¿no? En los proyectos de tesis. Esa es una pregunta. La siguiente pregunta sería en que, por ejemplo, me parece que la convocatoria se ha extendido porque tenía unas fechas previas. En mi caso, yo he mandado lo del proyecto de tesis hace más de una semana. ¿Sería conveniente que lo vuelva a enviar? Esa sería la segunda de la pregunta. Y la tercera pregunta es, en el presupuesto de las bases, se toma en cuenta algunas cosas como, por ejemplo, copias y estas cosas. No se especifica directamente, por ejemplo, algunos costos que tengan que ver con publicaciones, porque las publicaciones también son costosas. Sin embargo, como parte del objetivo final de los proyectos son las publicaciones per se. Entonces, no se está teniendo en, o sea, se puede justificar como gasto el tema de las publicaciones o no, o como no está incluido explícitamente en la lista de las bases como gastos admitidos dentro del presupuesto, no se puede considerar eso. Porque en mi caso, por ejemplo, no voy a usar muchos papeles, pero sí voy a pagar algunos servicios de la nube, algunos servicios de repositorios de investigación. Entonces, esos costos me parece que no están explícitamente descritos en las bases. Entonces, bueno, esas son las tres preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias. Igual le pediría a Claudita si nos puede aclarar un poco sobre este tema. Sí, dando respuesta a la consulta. La primera, podría participar tanto en el concurso de tesis como en alguna otra categoría, siempre y cuando la misma persona no sea el responsable. O sea, la observación solamente es esa, que no sea responsable en los dos proyectos, ¿no?
Y aquí aclarar que los responsables de todo proyecto sí o sí tiene que ser un docente. En el caso de tesis, las bases indican que el responsable tiene que ser el docente asesor. Igual, por temas normativos de la universidad, no se permite el desembolso económico a estudiantes o a personal externo, sino a docentes con contrato vigente de la universidad. Eso por un lado. En cuanto a la segunda pregunta, sí, por favor, solicitaríamos que pueda volver a enviar su proyecto y los documentos en las fechas establecidas para evitar que se pueda dejar de revisar el proyecto que se ha enviado y poder con mayor seguridad tener el registro de su proyecto. Y en la última pregunta, lo que respecta al presupuesto, en las bases está referencialmente establecido. Claro que seguramente hay, dependiendo de las áreas de los proyectos, diferentes ítems en cuanto a al presupuesto y al gasto que se debe hacer. Ya había indicado que para el tema de pago de revistas indizadas, nosotros tenemos un presupuesto aparte. Es decir, el presupuesto que se les asigna es para la ejecución en sí del proyecto. Cuando ustedes tengan que presentar su artículo científico, pues podrán solicitar directamente a DGI el pago de lo que implica la presentación del artículo en la revista. Nosotros revisamos el presupuesto, no es que nos pidan, digamos, 10 soles y asignamos los 10 soles. Tenemos que revisar ítem por ítem en cuanto al presupuesto para ver si se puede financiar, si el costo es razonable, etcétera. Y una vez que se tienen los resultados, se establece con los ganadores nuevamente la revisión de estos temas presupuestales, ¿no? Para no tener contingencias tampoco con el área administrativa. Claudia, gracias por tu respuesta. Quería hacer una pregunta más respecto a este tema del presupuesto para las revistas. ¿Existe un máximo o un mínimo para un intervalo de presupuesto para la iniciación? Para la presentación de los artículos, no. En realidad es una de las prioridades actuales es justamente la presentación de artículos en revistas indizadas de alto impacto sobre todo. Nosotros tenemos un presupuesto aparte para este tema, entonces no tendríamos que evaluar a qué revista es, etcétera, pero no existe, digamos, un rango de costos establecidos porque entendemos que las revistas manejan costos distintos, ¿no? Sí, y claro, exactamente. Y dependiendo del impacto, algunos pueden ser muy altos. Ok, listo. Muchas gracias. Muy bien. Está de nuevo Dana Mariet. Sí, disculpen, yo otra vez. Bueno, tengo una consulta. En las restricciones que tenían para el financiamiento, en las bases indican de que no se permiten obras de infraestructura. Nosotros, bueno, yo pertenezco a la carrera de Ingeniería Civil y actualmente estamos elaborando un proyecto con Ingeniería Ambiental y tratamos de elaborar un prototipo que pueda solucionar un problema en específico. ¿Esto se podría considerar como una obra de infraestructura? Un prototipo, pero no es la construcción. Este prototipo es para solucionar una dificultad, van a requerir de, digamos, que se construya en un lugar específico o algo así. ¿Cómo es este prototipo? Claudita está levantando la mano también. Bueno. Sí, explícanos un poquito más antes de... Para poder explicarle un poco más acerca de mi proyecto, nosotros venimos solucionando un problema de saneamiento en la región de la selva peruana. Entonces, si quisiéramos hacer factible nuestro proyecto, deberíamos de poder construir al menos un módulo de prototipo de unidad básica de saneamiento en esa zona. Podría ser tal vez en una de las sedes de la universidad para poder evaluar su funcionamiento y qué tan eficaz es y si es que soluciona el problema que queremos solucionar, ¿no? Muchas gracias, Dan. Sí, Claudita, nos ibas a comentar. Bueno, tendríamos que evaluar el proyecto, pero en realidad para prototipos entiendo que hay que comprar los materiales, etcétera, para la construcción del mismo. Sí es factible el financiamiento, ¿no? A infraestructura nos referimos más que nada, pues no sé, a la construcción
no sé, de una casa, de un inmueble, o sea, de algo a mayor escala, ¿no? Pero si es un prototipo a menor escala, entonces no habría mayor inconveniente. Muchas gracias. Y tengo otra segunda consulta que es respecto a la autoría. En el momento en el que nosotros nos postulamos a este concurso de fondos concursables, nuestro proyecto, si es que no gana, ¿ustedes se quedan con la idea o también reconocen de que sigue siendo nuestro, por así decirlo? Este es un tema de autoría, ¿no? Ustedes envían el proyecto y su proyecto no sale ganador. Si el proyecto no sale ganador, ustedes siguen siendo dueños de la idea, ¿no? Es vuestra idea. No es que si, digamos, lo van a enviar y no sale ganador, este proyecto no va a ser resguardado y se va a compartir con otra persona que pueda adjudicarse la autoría. Eso se resguarda en DGI. Oh, ok, bueno, lo que pasa es que en otros concursos que hemos participado nos decían de que si es que nosotros llegábamos a ganar o solamente a participar, ellos se quedaban con la autoría. Tal es el caso del concurso que hubo el anterior año, que era del Ministerio de Vivienda, el Acuatón. Entonces, si es que nosotros ganamos, igual siguen reconociéndonos como los autores. Claudita. Vale, si me permites, mire, se siente, bueno, a grandes rasgos entiendo que es un prototipo de un proyecto de ingeniería. Si ustedes resultaran ganadores, bueno, primero, si no resultan ganadores, el proyecto es suyo, nosotros no lo divulgamos, no lo compartimos con nadie. Si ustedes resultaran ganadores, lo que se busca es que al final el proyecto termine en artículo o en su caso tal vez podría incluso presentarse a Indecopi para obtener una patente, ¿no? En cuanto al prototipo. Ahí sí, llegado el momento, se discute el tema en acuerdo con ustedes, pero sí la universidad, si fuera posible patentar el proyecto, establece un convenio con ustedes donde se reconoce su autoría, pero también se considera el nombre de la Universidad Andina como parte del proyecto en el caso pudiera ser patentado, ¿no? Muchas gracias, ya me ha quedado muy claro. Hay una consulta en el chat de Edith Florinda en el cual indica, ¿un círculo puede tener más de un asesor? Sí, a la colega de Quillabamba. Sí, contempla que podrían tener un asesor y un coasesor algunos círculos de estudio o de investigación. Eso es posible. Ustedes lo informan a DGI o bueno, al coordinador de la unidad de investigación de la filial y ellos van a hacer el registro y van a informar a DGI después. Pero sí puede tener un asesor y un coasesor. Gracias, Vania. Creo que no hay más preguntas por ahora. Muy bien. Bien. Esperamos que esto haya podido aclarar un poco algunas de las dudas que se tenían en relación a los concursos de financiamiento. Han surgido preguntas bastante interesantes que seguramente muchas personas que quieren participar de los concursos han estado pensando, ¿no? Y incluso si hubieran algunas otras consultas que ustedes quieren hacer antes de presentar sus proyectos, podrían consultar directamente a DGI sobre algunas cuestiones que pueden ser muy específicas, ¿no? De algún proyecto específico o de algún tema muy específico de vuestros proyectos. Entonces queda abierta la invitación a que participen de los concursos en sus diferentes modalidades y también a que puedan hacer sus consultas, ¿no? Cuando lo necesiten. Estamos nosotros todos, todo el equipo de DGI está atento a poder absolver las consultas o las necesidades que tengan en cualquiera de los temas de investigación.
Creo que no tenemos ya más dudas. Muchísimas gracias, Magister Vanessa, de verdad. Muy valioso todo su aporte, el aporte que tenemos a la doctora Claudia también, que nos apoya bastante. Muchas gracias. Y bueno, entonces ahora sí ya podríamos cerrar esta capacitación. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Hacen que sigamos trabajando con muchas ganas. Eso sería todo. Buenas noches con todos.